Este video tiene un objetivo, el analizar la estructura básica del COGEP. En un video anterior nos ocupamos de justificar ya que, sin importar la materia, un solo trámite puede ocuparse de resolver cualquier tipo de conflicto. En ese video se hacía alusión a que un sistema dispositivo oral impone que cualquier tipo de conflicto se resuelva en una audiencia de juicio. Este concepto es central. ¿Por qué? Porque si vemos así, el tema de fondo define que el núcleo central del proceso sea la audiencia de juicio. De hecho, en el anterior sistema había una máxima. Lo que no está en el proceso no está en el universo. Esa máxima, ya desde el punto de vista práctico, se traducía en un hecho fundamental. Proceso era sinónimo de expediente. En él se acumulaba toda la información contenida en escritos que el juez iba a utilizar para resolver el conflicto. Ahora, en un sistema oral, la información se produce en la audiencia de juicio. Entendido esto, tenemos ya el eje central del proceso. De hecho, si utilizamos la palabra proceso como sinónimo de información para resolver el caso de fondo, resulta que en un sistema dispositivo oral, el proceso es la audiencia de juicio. Se reconoce que hay otra manera de utilizar la palabra proceso, que es referirse a todo el trámite. En ese caso, evidentemente, no sería sinónimo proceso de audiencia de juicio. Bien, si tenemos ya, por así decirlo, la rama que forma el árbol de Navidad, tenemos que tomar algunas decisiones. Entre ellas, ¿qué bombillos ponemos o no a esta rama? El primero es el régimen cautelar. Se tiene plena conciencia de que el COGEP no utiliza la denominación de régimen cautelar, sin embargo, es la que mejor responde a su naturaleza. ¿Qué es esto de régimen cautelar? Entre que yo presento una demanda hasta que se resuelve el tema de fondo, hay un lapso de tiempo que tiene que ser cubierto. Por ejemplo, si esta es una demanda de alimentos, ¿será que el niño puede dejar de comer hasta que se dicte la sentencia? Pues bien, hay muchas maneras de cubrir este lapso de tiempo. Nuestro sistema tradicional lo único que ha hecho es invisibilizarlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, salvo algunas excepciones, como por ejemplo en materia civil, el trámite ejecutivo, no había medidas cautelares. ¿Cuáles son los costos? Los costos son evidentes. ¿Cuántas veces hemos iniciado juicios, por ejemplo, ejecutivos, donde les hemos metido a nuestros clientes en travesías que toman 4, 5, 6, hasta 10 años, y para cuando tenemos la sentencia, resulta que ya no hay bienes con qué ejecutarlos? ¿Estafamos o no de esta manera a nuestros usuarios? Bien, evidentemente de mis palabras se puede ver que soy un profundo partidario de un régimen cautelar. Ahora, este régimen cautelar puede o no ser aceptado. Mi posición está clara. Si es que no aceptamos este régimen cautelar, por principio deberíamos decir, pues como regla general no se acepta, o pudiéramos decir salvo alguna excepción como el juicio ejecutivo. Hay quienes piensan esto. O podemos optar por otra posición. Oye, si creo en esto, es importante salvaguardar tanto este espacio temporal en un juicio de la niñez como en un laboral y en un administrativo. Por tanto, pongamos un régimen en todas las áreas. Esta es la opción que ha tomado el COGEP. Bien, hay un segundo bombillo sobre el cual hay que pronunciarse. Hay otra diligencia que es la audiencia de la etapa intermedia. ¿Para qué sirve esta diligencia? Si es que nos imaginamos lo importante que es resolver
todo un conflicto en una sola diligencia, como es la audiencia de juicio, podemos notar que es fundamental definir qué naturaleza, cómo vamos a llevar adelante esa audiencia. Y eso es la audiencia preliminar, o como se llama en otros países, preparatoria del juicio. Esta denominación da justo en su esencia. ¿De qué se trata? De preparar el juicio. Por ejemplo, ahí resolveremos si es que hay prueba ilegal y que no puede ser presentada. Por ejemplo, tendremos que verificar que todas las pruebas hayan sido anunciadas y que estemos en condiciones de ejercer la contradicción y el derecho a la defensa. Podremos llegar a acuerdos totales o parciales que nos eviten largos juicios y litigios inútiles cuando el tema se jugaba en un punto muy concreto. Resulta que hemos discutido 4, 5 y hasta 10 temas, haciendo un gran dispendio de recursos. Ahora, en este caso, el COGEP tomó una posición intermedia. Dijo, como regla general, vamos a aceptar la preparación del juicio. Sin embargo, hay conflictos en los cuales el costo de tiempo que genera organizar esta diligencia es mayor que los beneficios. Por ejemplo, en el caso de alimentos. Por ello es que decidió extirpar este bombillo, este evento. ¿Qué es eso? Básicamente, ese es un segundo procedimiento, el trámite sumario. Muy bien, ¿qué otro trámite tenemos? Además de eso, hay el trámite ejecutivo. ¿De qué se trata? Hay veces que ya hay resoluciones judiciales o cuasi judiciales, como por ejemplo un laudo arbitral, o documentos reconocidos por las propias partes y que están suficientemente claros como para ser ejecutados, por ejemplo las letras de cambio. En uno y otro caso, parece que es absurdo tener un trámite que vaya a discutir si tiene o no derecho. El derecho está dado. Ya no se trata de un trámite declarativo, es un trámite ejecutivo. Por eso es que quien habla sostenía que la regla debía ser la ejecución, y sólo cuando el procesado, el demandado, demuestre que hay alguna razón para creer en primera fase, no con prueba absoluta, por supuesto, que hay algún vicio, por ejemplo, la firma no es mía, en ese caso sí había que ir a una audiencia, pero si no había algún tipo de excepción como esta, directamente se iba a la ejecución. El COGEP no fue tan lejos. Dijo, en todo caso va a ser una audiencia, pero tomó la segunda idea, que es decir, limitemos las excepciones posibles. Básicamente, un trámite en el cual tenemos una sola audiencia y limitadas las excepciones posibles, ese es el juicio ejecutivo.